Está con nosotros esta mañana Germán Ortiz, él es el socio líder de tecnología, medios y telecomunicaciones en Deloitte Spanish Latin America, para hablar de las tendencias de tecnología 2026, muy interesante como siempre, sobre todo pues varias ya las vamos viendo materializadas. Germán, ¿cómo estás? Buenos días, Buenos gracias. días, Rodrigo. Muchas gracias. Gracias por ser nuestro Eh, anfitrión. Y bueno, pues muy interesante lo que se ve en este 2026. Sobre todo, pues seguimos viendo que sigue, digamos, el ímpetu en términos de lo que van gastando las empresas en inteligencia artificial, al menos las proyecciones, nada más de cuatro empresas, de Alphabet, de Amazon, de Microsoft y de Meta, 650,000 millones de dólares. sí, Google acaba de poner un bono a 100 años, que es raro, digamos, en una compañía, para financiar todo su esfuerzo de inteligencia artificial, en fin. Pero pues, si quieres, vamos de lleno a cuáles son las tendencias que se sí. ven en este 2026. Muchas gracias, Rodrigo, y como siempre, un placer. Eh, Como todos los años en el estudio que hacemos a nivel global en Deloitte, tocamos varias aristas. Una de las principales, y es obvio lo que tú estás mencionando, la inteligencia artificial, por mucho, es una de las tendencias en todos los continentes, en todo tipo de empresa, en todos los sectores industriales. Sin embargo, en esta ocasión, este estudio trata de darle seguimiento a otros cuatro temas que son relevantes y que van en paralelo jugando un rol sumamente importante con la inteligencia artificial. La robótica, que en sí forma parte del ecosistema, pero es un tema separado. También estamos hablando de agentes de AI, eh, que definitivamente se ha convertido en la conversación de todos los empresarios y ya son una realidad. Necesitamos también tocar un tema importantísimo, lo acabas de mencionar, las grandes inversiones, los costos altísimos, la infraestructura es muy importante, no solamente en términos de la tecnología en sí, sino la capacidad de procesamiento, la velocidad, la latencia y muchas otras cosas como la energía que están utilizando estas tecnologías. Y finalmente, dos temas muy importantes, los humanos que utilizan toda esta tecnología, que realmente es una tecnología innovadora, cambia todos los días y que nos tenemos que estar preparando día a día y formando día a día. Aquí hablamos de expertos que tienen probablemente 5 minutos de haber Exacto. empezado a interactuar con esta tecnología. Y por último, la seguridad, que dicho sea de paso, y eventualmente con la inteligencia artificial, con la robótica y los otros temas que acabo de mencionar, la seguridad cibernética se convierte en uno de los grandes temas, ¿no? Claro, el año pasado a finales publica Anthropic, la de Cloud, por ejemplo, que actores chinos, básicamente el Estado chino, había utilizado al modelo, a Cloud, para hacer un hackeo automático, revisar credenciales, perímetros, etcétera, vulnerarlos. Lo habían engañado porque le habían dicho que era un experto que estaba tratando de asesorar a su empresa, pero Sí, lo relevante no es que lo pueda hacer, porque eso es casi obvio, sino que está automatizado. Es decir, puedes tener claro. como una fuerza de 100 hackers a tu disposición a través de estas herramientas y eso cambia el panorama, digamos, para los que hoy están los famosos ISOs, que Sí, hoy tienen que cubrir el perímetro. ¿Cómo lo cubres cuando te han multiplicado en miles y miles? O obviamente el tema de la robotización, que sin duda pues es un asunto que México tendría que ver con mucha atención, sobre todo porque somos un país manufacturero. Una de nuestras ventajas comparativas es el expertise que tiene la fuerza laboral, la juventud, la productividad y la estructura de costos. Si se empieza a hiperautomatizar, México, ¿cómo va a entrar en ello? O vamos a quedar un poco relegados porque pues entonces el gran diferenciador pues será el costo de la energía eléctrica y ahí pues no competimos, digamos, contra Texas y contra Estados Unidos. Entonces creo que es un tema bien relevante también. sí, tocaste dos temas sumamente importantes y que vienen en este estudio de las tendencias de tecnología. Uno, la ciberseguridad, que, pues bueno, hay un dilema grande entre la ciberseguridad y la inteligencia artificial, porque en un inicio, y este es un tema que se ha tocado por varios años ya, la seguridad cibernética, la seguridad informática e incluso la seguridad física, eh, la utilización de la inteligencia artificial empieza a tener un dilema, ¿no?
¿Contribuye para la seguridad cibernética o realmente tiene que aportar seguridad cibernética en sus modelos complejos de análisis? Entonces juega dos roles, ¿no? Lo que puede hacer por la infraestructura tecnológica de las empresas, pero per se la inteligencia artificial tiene que tener una seguridad muy robusta, porque de otra manera pierde un gran valor. Y esta es una de las grandes tendencias que vemos en todo el mundo. Empresas que ya están bifurcando sus decisiones, no solamente a concretar las estrategias de ciberseguridad para las empresas, sino también construyendo sus propios pilares en inteligencia artificial. La inteligencia artificial per se necesita muchísimo. Y derivado también de la adopción de la inteligencia artificial, ya hay un traspaso hacia lo físico. Y lo acabas de describir muy bien. Nosotros, y sobre todo en los países en Latinoamérica, que tú sabes que tienen un gran contenido de transformación física, ¿no? Por los sectores manufactureros, los sectores agrícolas, los sectores energéticos. La inteligencia artificial ya no solamente está alineando la directriz de la robótica. La robótica ya empieza a interactuar de una manera muy importante, de tal suerte que pues ya tenemos robots no solamente automatizando operaciones transaccionales, tenemos robots ejecutando operaciones físicas en industrias, en el core business de esas industrias, como en manufactura. Entonces, también la inteligencia artificial está marcando la pauta de la robótica, lo cual implica, pues, tratar a los robots como un elemento más de la fuerza laboral, Claro. ¿no? Con todos los elementos de onboarding, de capacitación, de medición de su desempeño, del crecimiento que tienen, Sí. y algo importantísimo, seguridad. Vamos a hacer un corte, Germán, y volvemos y seguimos hablando de las otras tendencias. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana estoy transmitiendo desde el piso 29 de la Torre Mayor, en las oficinas centrales de Deloitte, y está conmigo aquí en esta transmisión Germán Ortiz. Él es socio líder de tecnología, medios y telecomunicaciones en Deloitte Spanish Latin America. Y hablando de las tendencias de la tecnología en 2026, ya hablábamos de la inteligencia artificial en lo físico, es decir, en los robots, que decía en esta entrevista que le digo muy buena, de las mejores que le he escuchado a Elon Musk, que es más complicado nada más la destreza manual, digamos, desarrollarla, que el resto del robot. Y lo que vemos, por ejemplo, de los robots chinos de Unitree, que son como que los más grandes y visibles hoy, pues sí bailan mucho y tal, pero todavía les cuesta mucho trabajo doblar la ropa, Sí. la coordinación motor fina, como le dicen de los que tienen un bebé chiquito, pues es el nombre del juego, y eso parece que es realmente complicado, pero al ritmo que se está invirtiendo, que se está avanzando, ecosistemas de entrenamiento virtual, por ejemplo, de Nvidia, que lanzó desde el año pasado, pues es probable que eso va a quedar o va a ir siendo resuelto relativamente rápido si uno considera los recursos que están poniendo, y sobre todo, Germán, pues que tiene mucha lógica económica, porque de repente alguien puede decir, pues eso de los robots es difícil cuando alguien está en la manufactura, por ejemplo, en nuestro país, decir, no se amortiza, digamos, y sigue siendo mucho más costo-beneficio tener trabajadores. Claro, el asunto es que las tasas de fertilidad en el mundo, pensemos en un país como China, incluso el propio Estados Unidos, pues están cayendo. Sí. Y si uno se refleja en el futuro de Japón, pues te das cuenta que te van a faltar trabajadores, y en ese contexto tiene mucho sentido económico hacerlo, y me parece que no hay que subestimarlo, aunque suena exótico de repente. La realidad es que esto está avanzando de manera muy tangible. La otra son los agentes. Ya mencionabas esto, pues ya es una realidad. Hace unas semanas se viralizó este asunto de Moldbug, esta red social de los agentes, que bueno, hay que saberle interpretar, pero claramente sí ya es una realidad. Tú y yo podemos diseñar, digamos, nuestro propio agente. Hay sus riesgos hablando de seguridad, porque pues tú le puedes dar acceso a tu computadora, a todas las aplicaciones de tu computadora, y ya se ha detectado justo en Malbook que pues había algunos que inyectan prompts para obtener tu información, etcétera. Entonces hay que tener cuidado, pero es una realidad este asunto de los agentes, que es unidades cognitivas de inteligencia artificial que pueden tener continuidad en el tiempo para ejecutar tareas. De acuerdo. Fíjate, Rodrigo, que en el estudio de todas las empresas que componen la muestra que analizamos, solamente el 11% de las empresas
tienen agentes con una estrategia y un plan en operación y dando resultados de manera adecuada. Nos encontramos con un 23% de las empresas que tienen pilotos, pero pilotos que no están asociados a la estrategia de la empresa, ni tienen un objetivo claro en algún proceso core o en algún proceso circundante de la organización. Y el resto, pues bueno, están sin estrategia definitivamente. Lo que hemos visto, y es también uno de los peligros que hemos detectado con este análisis, es que los robots ya son una realidad, como tú lo mencionas, aquí en nuestro país hay grandes empresas que ya tienen una gran cantidad de actividades robotizadas a través de agentes que no son necesariamente actividades repetitivas ni de gran volumen, pero se están utilizando principalmente en aquellas actividades donde se requiere una seguridad física, otra vez traemos el tema, una serie de actividades que ponen en riesgo tal vez la habilidad del ser humano en industrias y sectores industriales como la manufactura o como la energía, la minería. Y una de las cosas que es un reto para nuestro continente, para nuestros países, es la gran cantidad de conocimiento informal que se está vertiendo en estos agentes. Es uno de los retos más importantes. Hemos visto algunos pilotos que están empezando a dar frutos. Sin embargo, lo que hace la gente es el desempeño de un proceso que está roto, un proceso que no tiene un objetivo per se, que es uno de los requerimientos principales para los agentes. Entonces vemos que esto, pues simple y sencillamente, amplía mucho más la zona de riesgo para esas actividades. Y creemos que la gran carrera que tenemos en nuestro país, en el resto de Latinoamérica, no solamente es construir más robots, sino más bien identificar aquellos procesos que sean susceptibles a tener un agente en acción con resultados medibles y como lo mencionábamos hace un rato, a los agentes hay que tomarlos como una fuerza laboral digital en la que tienes que hacer un onboarding, en la que tienes que medir su desempeño, corregirlo, en la que tienes también que medir el desarrollo que está teniendo el agente, es decir, qué robustez tiene el conocimiento que va adquiriendo en la práctica, y finalmente un tema de seguridad que no lo podemos quitar de encima. Es bien interesante cómo lo mencionas porque finalmente las habilidades gerenciales, por ejemplo, del líder en una empresa, pues son aplicables en términos de que lo que acabas de describir, el famoso onboarding, es darle contexto, Sí, digamos, al ente cognitivo y pues dejar que vaya corriendo. Tú no pondrías a alguien que va entrando a la empresa en el proceso núcleo, digamos, a resolverlo, porque estarías totalmente. corriendo un riesgo, y luego ir parametrizando, que son las evaluaciones recurrentes que suele haber en términos de cómo va avanzando esa persona, y ocurre un poco lo mismo, y también a la hora de dar instrucciones. Un poco lo mencionábamos, siempre lo digo en algunas charlas, normalmente si tú das una instrucción escueta, es altamente probable que eso va a salir mal. Sí. Necesitas dar el contexto de la instrucción, en este caso, dar el contexto con los datos que tengas, etcétera, a estos agentes y probablemente lo va a poder ejecutar mejor. Pero como bien dices, todavía hay en esta tecnología un cierto grado de imprevisibilidad porque estamos hablando no de modelos deterministas, sino que van, pues digamos, dando una respuesta o generando un siguiente mejor token para ultra simplificarlo cada vez que están tomando alguna acción. De acuerdo, de acuerdo. Y pues bueno, el gran reto también es, ya están funcionando los agentes y cuál es el valor que te están trayendo a las organizaciones, Claro. ¿no? Porque son agentes, normalmente son desarrollos muy costosos, son desarrollos en los que puedes ver resultados rápidamente, pero la escalabilidad sigue siendo el reto. Y bueno, el ajuste de los objetivos que tú estás planteando desde el inicio, que en este momento no son tan claros para casi todas las organizaciones, ¿no? Claro. ¿Dirías, Germán, que vale la pena porque de repente hay saltos de rana, ¿no? Es decir, si uno espera, en la tecnología es complicado esperar porque eso tiene una dualidad. Si esperas puedes dar un salto de rana y te ahorras curvas de aprendizaje que hoy tiene la propia tecnología. Si uno quería poner un agente en 2023, cuando llevamos unos meses del chat GPT 3.5,
pues no parecía buena idea porque ni siquiera era un concepto real que se pudiese ejecutar. Hoy, año 2026, eso es más factible y si alguien esperó en su estrategia, pues a lo mejor hoy ya pueden empezar a implantar un agente que será peor que el del 2027. El asunto es que las ventajas que te puede sacar tu competencia, si te quedas atrasado, pues también pueden ser insalvables. Y entonces esa es la Sí. dualidad, ¿no? Entre esperar rentabilizar y al mismo tiempo, pues no quedarte atrás con respecto a tus competidores. Totalmente. Y hay algunos otros factores, Rodrigo, que también están influyendo en el desarrollo de los agentes. Uno, ya lo dijimos, es el costo. En prácticamente más del 50% de las organizaciones que analizamos hay agentes en la oscuridad. ¿Y qué quiere decir esto? ¿No? Que es un tema tan de moda, es un tema que ha demostrado resultados tangibles, que en prácticamente todos los frentes de las organizaciones se están desarrollando agentes, sin ninguna estrategia, sin ninguna alineación, sin ningún tema que realmente esté monitoreando los resultados que están dando estos agentes, y de repente te encuentras actividades dentro de las mismas organizaciones que se contraponen. Entonces, esto al final hace que las evaluaciones, sobre todo financieras y de desempeño de los resultados de la organización, pues sean no tan positivos como lo que se espera. Entonces, creo que realmente el reto es identificar en dónde puede aplicar un agente, monitorearlo y entonces escalarlo, ¿no? Claro. Replicarlo. Pues sabes que me hace pensar que yo creo que hay mucho que aprender de las empresas, de estos famosos emprendimientos que han tenido crecimientos muy rápidos en fuerza laboral, que pensemos un Kavak, recientemente Sí, entrevistaba pues a varios acá en este programa y pasan de tener 250 a 1000 o a 2000 en 12 meses. Y entonces la posibilidad de asimilar a una fuerza laboral tan grande en una organización que va sí, volando, creo que guarda grandes lecciones, creo que se podrían aprender o digamos ir a visitar cómo lo hizo pues las grandes que ya conocemos, que en algún momento tuvieron un crecimiento extraordinario, que se han equivocado. Todos vimos cómo las empresas de tecnología en la pandemia sobrecontrataron en ujú, 2020 ante la forzada digitalización y luego tuvieron que ajustar por ahí de 2022 y luego otra vez pues entraron al ciclo de la inteligencia artificial. Entonces creo que hay lecciones importantes en los startups, como se les llaman, los emprendimientos y en las empresas de tecnología que han tenido que crecer, porque súbitamente hoy tienes una fuerza laboral a tu disposición que puede resultar muy grande, pero hay que entender esto que mencionas, que es cómo evitar que en ese crecimiento exuberante pues haya contradicciones, digamos, entre un área, otra, entre un agente y otro, etcétera, y claro. creo que eso puede ser importante. Y sobre todo, las habilidades gerenciales que tienes que crear en tu fuerza corporativa humana para que esto Sí, pueda operar. sí, definitivamente no podemos olvidar que un agente sigue siendo parte de la fuerza laboral digital, pero los principios básicos para manejo de una fuerza laboral siguen siendo aplicables, ¿no? Y lo decíamos, tienes que medir el desempeño, tienes que ver qué tan enriquecido está su experiencia, y precisamente ese es el valor grande de los agentes, ¿no? Pues Germán, gracias, Al gracias. Ahí contrario, están cubiertas las 6 tendencias, creo que las hemos hablado. Pues los robots, básicamente, la inteligencia sí, pasa a lo físico, los agentes, la infraestructura, las sí. organizaciones tecnológicas nativas de inteligencia artificial y la defensa cibernética, que son temas clave. Gracias, Germán. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por la invitación. Ahí escuchamos a Germán Ortiz, socio líder de tecnología, medios y telecomunicaciones en Deloitte Spanish Latin America.